En la edad antigua, la virginidad femenina era un requisito para contraer matrimonio. Por eso la violación se consideraba un delito contra el honor de la mujer y de su familia. El estatus social, el estado civil y el género han sido elementos determinantes para ponderar su gravedad y así asignar una condena. En el siguiente capítulo de El origen del delito detallamos cómo los agresores sexuales han sido castigados a lo largo de la historia, incluso con golpizas permitidas propinadas por los parientes de las víctimas. La teoría evolucionista ha analizado distintas razones para explicar el origen de la violación. Supervivencia, satisfacción sexual, cánones culturales. Cual sea el motivo, este delito siempre ha sido duramente castigado. El Deuteronomio, por ejemplo, fijaba pena de muerte para el agresor de una doncella casada. En Egipto los violadores eran castrados y la judicatura greco-romana aplicaba cuantiosas multas y el exilio. Bueno, es un delito que está tan cerca de la moral y de afectar nuestros sentimientos más directos de nuestra indemnidad, de nuestra privacidad, de nuestra intimidad, de nuestra dignidad, que se ve muy afectado por las valoraciones sociales. Valoraciones que estaban determinadas por distintos factores. Uno de ellos era el género. La jurisprudencia en la Edad Antigua solo consideraba la violación heterosexual como delito, donde la castidad de la mujer era un bien más preciado que su libertad sexual. En aquella época, la gravedad del delito se medía según el efecto que tenían las personas a partir de su clase social. Por eso era más grave cuando la víctima era una mujer libre y no una esclava. En este último caso, la doctrina jurídica reconocía el daño, pero hacia la propiedad, hacia el título de dominio del dueño de los esclavos. Antes de la caída del Imperio Romano, la violación homosexual se extendió como crimen, pero manteniendo la figura masculina como sujeto activo, es decir, la doctrina castigaba la penetración ejercida por un hombre. En el medioevo surgió el fenómeno de la violación de guerra, que consistía en que la tropa vencedora violaba a las mujeres del enemigo vencido como parte del botín. Más tarde, el derecho de pernada facultó a los señores feudales a tener sexo con las futuras esposas de sus vasallos, pero en caso de no existir esta relación de dependencia, se mantenían los duros castigos. En esa época se incluyó un verbo que definió la violación y que perduró hasta la redacción de los códigos penales de la época posmoderna. Originalmente, el verbo rector, aquello en que consistía la violación, era yacer. O sea, en el fondo la violación era yacer con una mujer contra o sin su voluntad válida. Al matar a Santiago Nazar, los hermanos Vicario representaron a través del libro Crónica de una muerte anunciada una costumbre originaria del derecho castellano. El escritor Gabriel García Márquez retrató con esta ficción la posibilidad de venganza que entregaban los fueros municipales a los familiares de una mujer abusada. En la actualidad, los códigos penales han modificado con altibajos la edad mínima para considerar la violación como delito. En Chile, la modificación del año 99 cambió la palabra yacer por acceso carnal y fijó los 14 años como edad tope para calificar el delito. Los 16 años son la edad desde la que se puede contraer matrimonio, por lo que uno podría suponer que hay un reconocimiento de la capacidad de ejercicio de la sexualidad. Pero pareciera que los niños hoy en día tienen un desarrollo sexual que se alcanza antes de los 14 años. En la actualidad, la pena de muerte y las largas condenas de cárcel son las sanciones más comunes en todos los países del mundo. Sin embargo, casos como el del estudiante de Nueva Delhi, que fue violada y asesinada por una pandilla en 2012, deja al descubierto la polarización de la opinión pública. Hay sectores que culpan a las propias víctimas cuando son objeto de violación.